Ahora, entonces aquí tenemos un nuevo concepto, el cual habla sobre la resonancia de tensión que puede haber en un circuito eléctrico. Esos conceptos los vamos a ir revisando a medida que resolvemos este problema. Bien, entonces, ¿qué datos tenemos aquí presentes? Tenemos el valor de la resistencia del circuito, 30 ohmios. Tenemos la reactancia inductiva, 80 ohmios. Tenemos el valor del voltaje de la red, que es de 230 voltios. Tenemos el valor de la potencia activa de la red, de todo el circuito, perdón, que es de 634,8 watts. Serían los datos que tenemos, la frecuencia de la red, 50 Hz. Entonces, lo primero, literal A, el valor de la lectura del amperímetro. ¿Cuánto medirá la corriente que está pasando por ese circuito? Entonces, literal A, corriente. Bien, veamos el circuito en qué estado se encuentra. Tenemos conectado una resistencia, una bobina y un capacitor que no sabemos el valor aún en serie. Por lo tanto, la corriente que está circulando por todos los tres elementos sería la misma. Entonces, toda esta corriente que fluye por aquí, esta corriente I, tiene el mismo valor. Al tener el mismo valor, nosotros podemos utilizar cualquiera de los tres elementos para encontrar la corriente que fluye por él. Entonces, ¿qué datos tenemos que nos puedan servir para encontrar la corriente? Analicemos. Tenemos resistencia, que es un dato real del circuito. Tenemos reactancia inductiva, que es un dato imaginario del circuito. Tenemos el voltaje de la red. Tenemos la potencia activa, que es un dato real del circuito. Y la frecuencia. Entonces aquí vamos analizando qué datos nos pueden servir para encontrar la corriente. Tenemos dos datos reales, que es la resistencia y la potencia activa. Entonces por ahí podemos nosotros encontrar la corriente. Si tuviéramos la reactancia inductiva y la potencia reactiva, podríamos encontrar también la corriente, pero no sabemos el valor del capacitor. Por lo tanto, no nos serviría. ¿Qué nos sirve aquí? Es el dato de la resistencia y el dato de la potencia activa, porque son dos elementos que están inmersos entre sí. Se repito, si tuviéramos la potencia reactiva, necesitaríamos saber la reactancia capacitiva de este condensador para poder calcular por ese medio la corriente. Entonces, ¿qué datos nos sirven? Es el de la resistencia y el de la potencia activa. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa corriente? Entonces, recordemos las ecuaciones del ejercicio anterior, donde encontramos que la potencia activa, Que es P, igual a resistencia por intensidad al cuadrado. correcto. Entonces, sabemos que la potencia activa normalmente la encontramos el voltaje por la corriente. V por I. V por I, como trabajamos con corriente alterna, sabemos que esto tiene un desfase que viene multiplicado por el coseno del ángulo, que la vimos en el ejercicio anterior, tanto para P y para Q. Para Q sería por el seno del ángulo, el ángulo de desfase que tenemos aquí, alfa menos beta en función del voltaje y la corriente. Pero nosotros estamos trabajando con los módulos. Por lo tanto, esta P, que es el módulo que me interesa, es simplemente módulo de V por I. Ahora, nosotros tenemos que incluir a la resistencia, porque el voltaje, no sabemos qué voltaje está llegando aquí. Por lo tanto, podemos reemplazar el voltaje es igual a I por R. Reemplazamos que el voltaje, perdón, es igual a I, la corriente, por la resistencia, y todo esto por la corriente. Y podemos sacar otra ecuación. O sea, reemplazando esto de aquí, resolviendo, vamos a tener que
el módulo de esa potencia va a ser igual. I por I, vamos a tener I cuadrado por la resistencia del circuito. Y fíjense, de aquí podemos nosotros encontrar la corriente porque tenemos datos de resistencia y potencia. Entonces, ahí ya nos sirve esta ecuación para encontrar la corriente. Entonces, despejando de aquí la corriente, I cuadrado va a ser igual a la potencia activa del módulo dividido para la resistencia. Entonces, como aquí tengo I cuadrado, tendría que sacar raíz a ambos términos para poder despejar esa I. Entonces, I va a ser igual a la raíz cuadrada de P sobre R. Y podemos ya encontrar la corriente que fluye por ese circuito con estos datos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? I es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa, que en el circuito es 634,8, dividido para R, que es 30. Entonces, como arriba tenemos watts y abajo tenemos ohmios, la corriente me va a quedar en amperios. Entonces, esta corriente va a ser igual a raíz cuadrada de 634,8 dividido para 30. Entonces, esto me da un valor de 4,6 amperios. Fíjense, hemos encontrado ya el primer literal, que es la corriente que me solicita el primer ítem. 4,6 amperios fluye por todo el circuito, tanto para la resistencia, para la bobina y para el condensador. Simplemente necesitamos saber datos de los componentes que me permitan calcular esa corriente. Como fluyen por los mismos, el mismo valor, podemos utilizar aquí en este caso la resistencia y la potencia activa y encontramos esta ecuación que nos permite encontrar la corriente. Bien, vamos al literal B. El literal B me pide el valor de la capacidad que debe de tener ese condensador. ¿Cuánto vale C? Bien, para saber cuánto vale C, fíjense que ya hemos encontrado la corriente del circuito, la total, esto es corriente total del circuito, y tenemos el voltaje que se está midiendo en las líneas. Entonces, corriente y tenemos voltaje. Entonces, podemos nosotros encontrar la impedancia que está fluyendo por ese circuito. ¿Cuál sería el dato de la impedancia aquí que fluye por este circuito? O el resultado de toda esta componente de la resistencia, de la bobina y del capacitor. Entonces, acordémonos el concepto de impedancia. Nos vamos por el literal B. Que vamos a encontrar la capacidad. Bien, recordemos que la impedancia Z es igual a la parte resistiva más la parte reactiva de la bobina menos la parte capacitiva del capacitor. J. Sabemos eso, que la bobina tiene una reactancia positiva y el capacitor una reactancia negativa, por lo tanto vamos a tener una resta entre esas capacitancias. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué datos tenemos aquí? Tenemos el valor de la resistencia, ¿sí? 30 ohmios. Tenemos el valor de XL, sí, de 80 ohmios. XC es la incógnita que tenemos que encontrar. Y Z, que es un valor que lo podemos hallar con el voltaje y la corriente, que tenemos como datos o que ya encontramos. Entonces, calculamos el valor de Z y nos va a quedar una expresión que nos permita despejar XC. Entonces, vamos a revisar eso. Entonces, Z, o partiendo de la definición de la ley de Ohm, sabemos que el voltaje
es igual a la corriente por, en este caso, la impedancia. Si yo despejo Z de aquí, sabemos que Z va a ser igual al voltaje sobre la corriente. ¿Qué voltaje es este? El voltaje de la red y la corriente que medimos, la corriente de la red. Perdón, la corriente que encontramos, que es 4.6 amperios. Entonces tenemos como dato el voltaje de la red 230 voltios dividido para 4.6 amperios que encontramos. Entonces esto nos va a dar un valor de 230 dividido para 4.6. Nos da un valor de 50 ohmios. Entonces Z equivale a 50. Entonces este valor que me está dando, este valor de Z que me está resultando de aquí, es el módulo de la impedancia cuando nosotros lo expresamos en formato polar. Entonces, el formato polar de la impedancia tiene un módulo Z y un ángulo de desfase que no lo sabemos. Entonces, a través de la expresión voltaje sobre corriente, lo que estamos encontrando es esto, este módulo. Este modulito de aquí, que es un número complejo. Z, número complejo, equivale al módulo con el desfase que tiene ese fasor. Aquí no tenemos el ángulo, pero sabemos que estas componentes aquí se componen de una parte real y una parte imaginaria. Entonces sabemos que esta Z que nos está resultando aquí tiene una componente real, una componente imaginaria. Que se va a formar por la reactancia, perdón, la resistencia y la reactancia que tenemos resultante entre XL y XC. Esta reactancia de aquí. XL menos XC. Que no sabemos si nos puede quedar para arriba o para abajo porque no sabemos el valor del condensador. También esto de aquí lo podremos dibujar hacia abajo y no sabemos hacia dónde nos quede. Voy a dibujar también otro fasor Z hacia abajo para darles a conocer que el valor de XC puede ser mayor o inferior a XL y eso va a depender si el vector o el fasor quede hacia abajo o hacia arriba. Entonces, esto es una opción y esta es otra opción o otro resultado que nos puede quedar. No lo sabemos. Entonces, tenemos que encontrar nosotros ese valor de XC que nos permita verificar en qué posición quedaría. Entonces, ¿cómo encontramos ahora esta Z? Que sabemos que tenemos el valor del módulo, que es 50 ohmios, el valor total que mide este vector. Recordemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que Z, que este es el módulo, Z cuadrado es igual a la resistencia elevado al cuadrado más la parte reactiva elevado al cuadrado que tenemos aquí XL menos XC. El resultado que nos dé ahí elevado al cuadrado. Es la expresión que tenemos. Entonces a través de Pitágoras tenemos esta expresión de aquí. Entonces este valor de XL menos XC, la variable inmersa que tenemos que encontrar es XC. Entonces ¿qué vamos a ir? Vamos a ir reemplazando los datos que tenemos en el problema. Tenemos Z, vale 50, tenemos que la resistencia es un valor dado en el ejercicio que es de 30
y XL 80. Entonces todo eso vamos a reemplazar en esta expresión y nos va a quedar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, bueno, con una incógnita, pero elevado al cuadrado. Entonces vamos a irlo resolviendo acá. Entonces tenemos z cuadrado igual a r cuadrado más xl menos xc elevado al cuadrado. Reemplazamos valores, aquí vamos a tener 50 elevado al cuadrado igual a 30, que es la parte resistiva, y acá vamos a tener 80 menos xc elevado al cuadrado. Entonces 30 es el valor de la resistencia que tenemos como dato y 80 el valor de la reactancia inductiva. Resolvemos esto, 50 por 50, 50 elevado al cuadrado, 2500, igual 30 elevado al cuadrado es 900, más, aquí tenemos que resolver este cuadrado, que sería 80 elevado al cuadrado, 80 por 80, perdón, 80 elevado al cuadrado, 6400, perdón. El producto del primero con el segundo, que sería menos 80xc, y el segundo elevado al cuadrado, que sería más xc cuadrado. Tenemos esa expresión y vamos a ir resolviendo. Entonces tenemos 2500, 900 menos 900 pasaría al otro extremo, menos 6400 más 80xc y menos xc cuadrado, y esto igual a 0. Entonces he pasado todos los términos del lado derecho al lado izquierdo, cambiando el signo, y procedemos a resolver toda esta parte de aquí, que sería la parte que no tiene incógnita, 2500 menos 900 menos 6400 menos 4800. Tenemos más 80xc y menos xc elevado al cuadrado, y esto es igual a 0. Entonces vayan viendo qué forma tenemos ahí. Tenemos la forma de un trinomio. Aquí cometí un error. Aquí en esta parte 80xc me olvidé de multiplicar por 2. Recordando aquí esta partecita de aquí, es el producto del primero, 80 por 80, 6400. El producto, el doble producto del primero por el segundo, que es 80 por xc por 2, es 160. Aquí me salté el 2, me comí el 2. 8 por 2, 16, sería 160 xc. Entonces acá voy a tener 160 y 160 acá. Ahí sí. Entonces aquí tenemos esta expresión de un trinomio. Lo ordenamos para que tenga la forma deseada de lo que queremos encontrar. Por lo general se suele dejar la variable que está elevada al cuadrado de forma positiva. Por lo tanto, multiplicamos a ambos miembros de la ecuación por menos 1 para cambiar el signo. Por menos 1 al lado izquierdo y por menos 1 al lado derecho. Y nos va a quedar xc al cuadrado positiva, lo voy a poner primero, xc cuadrado,
Este 160 se hará negativo, 160xc, y este 4800 será positivo. Y esto igual a 0. Entonces, ahí ya tenemos la forma de un trinomio. Entonces tenemos aquí la forma general, ax al cuadrado más bx más c, igual 0. Entonces tenemos esta forma de aquí, donde la incógnita es x. Entonces nosotros tenemos que encontrar x de este problema, que sería xc. Cuando tenemos este tipo de operación, nos va a quedar dos valores. Nos va a quedar un x1 y un x2. ¿Por qué? Porque es un sistema que está elevado al cuadrado, y cuando tenemos la solución de un sistema que está con la variable elevada al cuadrado, nos va a quedar dos soluciones, dos posibles soluciones. Entonces, las soluciones que tenemos que encontrar aquí para este caso, la podemos hallar a través de la fórmula general, a través de completando el cuadrado. Hay muchos métodos para resolver esto. Yo les voy a enseñar uno que es utilizando la calculadora. Entonces, de forma más rápida y resolver este problema de aquí y ganar tiempo es con la calculadora. Entonces, nos vamos a ir a la calculadora, vamos a poner la tecla mode y nos vamos a ir a la opción que dice EQN, que es el número 5. Aplastamos la tecla 5 y nos va a pedir aquí con qué tipo de ecuación estamos trabajando. Si observamos, es una ecuación que tiene la forma ax cuadrado más bx más c igual 0, que sería la opción 3. Escogemos la opción 3 y nos va a pedir que ingresemos los coeficientes a, el coeficiente b y el coeficiente c. Tenemos que tener claro qué es a, qué es b y qué es c. ¿Qué es a en este caso? A equivale a 1, que es lo que está acompañando a x al cuadrado, que en este caso no hay nada, significa que es un 1. B equivale al valor que está acompañando a xc, que es menos 160. Y c, que es el valor constante, el que no tiene variable, que es 4800. Esos son los coeficientes que vamos a ingresar. Entonces aquí vamos a ingresar el valor de a. Vale 1, escribimos el 1. Y para validarlo, aplastamos el signo igual. Y pasamos al siguiente coeficiente, que es el valor de b. B vale menos 160. Para validarlo, aplastamos el botón igual y se valida. Y por último, el valor de 4800. Y aplastamos el igual. Entonces ahí tenemos validado los tres coeficientes. Si se equivocan, ustedes regresan con las flechitas y reemplazan si se equivocaron. Y ahora, para encontrar la solución, aplastamos nuevamente el signo igual. Y aquí nos arroja ya la solución de ese sistema de ecuación de forma rápida. Entonces ya tenemos que el valor de x1 vale 120, que sería el valor de xc1. Entonces los posibles datos de los resultados serían xc1 equivale a 120 y nos falta el valor de xc2. Aplastamos la flecha abajo y nos da el valor de 40. Entonces xc2 equivale a 40. ¿Pero qué cosa? Esto es un condensador, acuérdense. Entonces estos valores que nos está dando, estos valores son de la reactancia que nos está dando, son valores en ohmios. Acuérdense que empezamos a trabajar con valores en ohmios, Z, R y XL, son valores en ohmios. Entonces el resultado que nos está dando es en ohmios. Entonces aquí tenemos dos casos, que el condensador tenga una reactancia de 120 ohmios y una reactancia de 40 ohmios. Entonces lo que hemos utilizado aquí es la calculadora para agilizar la solución a este sistema que se formó aquí, un sistema cuadrado con una variable elevada al cuadrado, y poderlo encontrar de forma más rápida. Entonces esa es la ventaja de utilizar la calculadora. Bien, entonces ya tenemos aquí dos posibles soluciones. Entonces el ejercicio nos está pidiendo el valor de la capacidad del condensador.
es decir, el valor de C, de la capacitancia. Y aquí tenemos reactancia, por lo tanto, con estos dos valores que encontramos vamos a poder encontrar esas capacitancias. Entonces, acordémonos cómo encontramos la capacitancia. Entonces, sabemos que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre WC, sin utilizar la J porque estamos trabajando con los módulos. Recuerden que aquí una J no la ponemos porque estamos trabajando solo con los módulos. Entonces, fíjense, de aquí podemos despejar la capacitancia que es C. Entonces, C va a ser igual a ¿qué cosa? A 1 sobre W por XC, despejando. Y esto va a ser igual a 1 sobre ¿cuánto vale W o qué equivale a W? Recuerden que es 2pi por la frecuencia y por XC. Y con esta ecuación encontramos la capacitancia. Como son dos capacitancias, aquí tenemos para un XC1 y para un XC2. Entonces vamos a tener que C1 va a ser igual a 1 sobre 2pi por F por XC1. Encontramos ese valor, 2pi por la frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia del sistema? Tenemos aquí el dato, 50 Hz. Entonces 50 por XC1, la reactancia 1, que encontramos que es de 120 ohmios. Entonces aquí vamos a poder encontrar el valor en microfaradios del problema. Entonces realizamos la operación 1 dividido para 2pi por 50 y por 120. Entonces tenemos que el valor del condensador es 2.65 por 10 a la menos 5. Vamos a escribirlo 2.65 por 10 a la menos 5 faradios. Si yo lo quisiera expresar en microfaradios, este menos 5 debería ser a la menos 6. Entonces yo lo puedo validar desplazando la coma hacia la derecha, es decir, me quedaría 26.5 por 10 a la menos 6 faradios. Es decir, que el resultado sería 26.5 microfaradios para el capacitor 1. 26,5 microfaradios. Tengo el primer valor de la capacidad. La segunda opción es que el capacitor 2, encontremos el valor de la capacitancia con la reactancia 2 del sistema, la reactancia capacitiva 2 que nos resultó del sistema de ecuación. Entonces 2pi por 50 y por 40, que es XC2. Entonces esto nos va a dar un valor de 7.95 por 10 a la menos 5. 7.95 por 10 a la menos 5 faradios. Si nosotros lo queremos en microfaradios, recorremos la coma hacia la derecha un espacio. Esto sería 79,5 por 10 a la menos 6 faradios, lo que equivale a 79.5 microfaradios. Entonces aquí son las dos opciones que tenemos para el circuito, para que se cumpla todo lo que hemos venido con los datos que hemos venido desarrollando. Entonces se forman dos posibles soluciones, que sea de 26,5 microfaradios o de 79.5 microfaradios. Bien, este sería el literal B.
el valor de la capacidad de este condensador, C. Entonces puede tener dos valores. Por lo tanto, ¿qué pasa si tiene dos valores? Miremos la reactancia capacitiva que nos arroja. La primera opción es de 120 y la otra opción es de 40. ¿Qué pasa si aquí en este circuito C es 120 ohmios? Vamos a ir analizando. ¿Qué pasa si aquí la primera opción, que es de 120 ohmios, el circuito, fíjense, el valor de la reactancia inductiva, que es 80, entonces la parte imaginaria que me va a quedar aquí, que sabemos que es XL menos XC, me va a quedar 80 menos 120. ¿Quién está predominando aquí? Estaría predominando el condensador, el capacitor. Tendríamos un valor de menos 40 ohmios porque el capacitor supera la bobina. Entonces sería un circuito que predomina el condensador con la primera opción de 120 ohmios. Ahora la segunda, que sería el XC1. Y la otra opción sería con el XC2, que sería 80 menos, ¿cuántos nos dio XC2? Nos dio 40. Y esto se convertiría en 40 positivo. Fíjense, estaríamos en menos 40 o 40, es decir, predomina el condensador o predomina la bobina. Entonces, tenemos dos valores, uno negativo y uno positivo, y esto surge porque resolvimos un sistema de ecuaciones donde tenemos la variable al cuadrado. Entonces tenemos dos soluciones, una tanto negativa como una positiva. Si utilizamos el XC1, vemos que predomina el condensador. Si utilizamos XC2, predomina la bobina. Entonces, esto siempre vamos a tener cuando tenemos la variable elevado al cuadrado, como nos surgió acá. Bien, ese análisis era necesario para entender el ítem 3. Me dice que calculemos el valor de la frecuencia de la red para que exista resonancia de tensión. Entonces, el valor de la frecuencia, que originalmente es 50 Hz, va a cambiar si existe resonancia de tensión. Entonces, ¿qué es la resonancia? Entonces, el término resonancia hace hincapié a un fenómeno eléctrico en corriente alterna cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales. ¿Qué pasa si son iguales? Estas se van a anular en un momento del tiempo, porque recuerden que esto es una onda seno, lo que tenemos aquí es un voltaje que está en función del tiempo. Y cuando esto se vuelva a cero, se elimina la potencia reactiva y me queda potencia activa y se forma un fenómeno llamado resonancia. La resonancia, este fenómeno se lo aprovecha muchísimo para crear ondas de radiofrecuencia, de telecomunicaciones. Entonces es un tema que va orientado al campo de las telecomunicaciones, cuando tenemos el fenómeno de resonancia o cuando queremos estudiar el fenómeno de Tesla a través de una bobina de Tesla, que el objetivo de esa bobina es poder transmitir ondas de tensión y corriente para poder iluminar, para poder encender un equipo eléctrico de forma inalámbrica. Eso se lo hace con la frecuencia de resonancia, igualándose a la frecuencia del sistema que esté alrededor y se puede transmitir energía. Entonces, el concepto para poder encontrar este ítem 3 es que exista resonancia de tensión, que es lo que nos está solicitando el problema. Entonces, primero debemos de saber la expresión que me permite calcular esa resonancia de tensión. Este sería el literal C, resonancia, o mejor dicho, frecuencia de resonancia. La vamos a encontrar con la siguiente expresión. Frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de L, que es la inductancia, por la capacitancia.
¿sí? A través de esta ecuación podemos encontrar la frecuencia de resonancia. ¿De dónde sale esta fórmula? Como les explicaba, esto pasa cuando en un momento del tiempo XC, que es la reactancia capacitiva, es igual a XL. Pasa, estoy aquí, este fenómeno se lo puede lograr de forma prolongada en radiofrecuencia para poder establecer estas frecuencias de transmisión de señales y se hace que la reactancia capacitiva sea igual a la inductiva. Recordemos la fórmula de la capacitancia de la reactancia capacitiva, que es igual a 1 sobre WC, y por acá tenemos XL, que es igual a W por L. ¿Y qué es W? W es la frecuencia angular, que es 2pi por F, 2pi por F por C, y acá tenemos 2pi por F por L. Si aquí quisiéramos despejar la frecuencia, esta F de aquí, entonces resolvemos este problemita que tenemos aquí, multiplicamos en cruz, entonces nos va a quedar lo siguiente, 1 por 1, 1, y esto va a ser igual a 2pi, perdón, 4pi cuadrado, o mejor dicho, 2pi elevado al cuadrado por f elevado al cuadrado y por L y C multiplicándose, L y C. Y tenemos este problemita. Ahora, si yo despejo F, que es la frecuencia que yo quiero encontrar, a la cual vamos a denominar frecuencia de resonancia, nos va a quedar lo siguiente. F al cuadrado va a ser igual a 1 dividido por 2pi elevado al cuadrado por L y por C. Como tengo esa F elevado al cuadrado, la elimino aplicando radical a ambos términos de la expresión, raíz cuadrada y raíz cuadrada, elimino el radical en la expresión del lado izquierdo y esto me va a quedar que F es igual a la raíz cuadrada de 1 dividido por la raíz cuadrada de 2pi cuadrado por L y por C. Y por último, puedo separar esta expresión de aquí. El radical de 1 es 1. El radical de este producto lo puedo separar raíz de 2pi al cuadrado por raíz de L y por C. Entonces ahí en ese producto puedo simplificar raíz cuadrada con este cuadrado y me queda que la frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de L y por C, que es la expresión que tenemos acá, a la cual vamos a llamar frecuencia de resonancia y la vamos a tener presente para el cálculo de resonancias. Bien, entonces ya tenemos esta expresión. Lo del lado derecho fue simplemente de dónde sale esta ecuación que hemos encontrado. ¿Sale de qué? De esto, de esta definición, que las impedancias son iguales, perdón, que las reactancias son iguales en cierto tiempo y ahí se me va a formar una resonancia. Bien, ahora reemplacemos valores. Entonces vamos a tener dos frecuencias de resonancia porque tenemos dos capacidades, dos capacitancias. Entonces vamos a hacer el cálculo de las dos frecuencias de resonancia. Entonces vamos a decir frecuencia de resonancia 1 va a ser igual a 1 sobre 2pi por L por raíz de L. L es un dato que todavía no lo hemos encontrado, me salté esto de aquí. Tenemos que encontrar L para poder resolver. ¿Cómo encontramos L? A través del dato de la reactancia inductiva que tenemos XL. Entonces L la vamos a encontrar con ese dato. Entonces antes de resolver esto, vamos a encontrar L. Entonces recordemos que la capacitancia inductiva es igual a ¿qué? A W
por L. Entonces despejamos de aquí L igual a XL sobre W. Entonces esto va a ser igual a XL sobre 2pi por F. Entonces L es igual, ¿cuánto vale XL? 80 ohmios. Esto dividido para 2pi y por la frecuencia del sistema que es 50 Hz. Entonces encontremos el valor de L. Entonces tenemos 80 dividido para 2pi por 50. Nos da un valor de 0.254. 0.254. ¿Qué unidad tiene L? Acuérdense, henrios. Entonces 0.254 henrios es la inductancia que tiene la bobina. En este caso, la bobina de 80 ohmios tiene 0.254 henrios. Y con ese valor ya podemos encontrar las frecuencias de resonancia. Entonces vamos con la primera frecuencia de resonancia. FR1 va a ser igual a 1 sobre 2pi por raíz cuadrada de L, que es 0.254 por C1, que lo encontramos acá, que es de 26.5 microfaradios. Entonces, 26.5 por 10 a la menos 6. Entonces, resolvemos esto de aquí. Tenemos 1 dividido para 2pi por raíz cuadrada de 0.254 y por 26.5 exponente a la menos 6. Esto nos da un valor de 61.35. 61.35, ¿qué cosas? ¿Cuál es la unidad de la frecuencia? Hertz. 61.35 Hz. Para el primer caso con el primer dato del condensador que nos arrojó el problema. Ahora con la segunda, el segundo dato del condensador, vamos a calcular una frecuencia de resonancia 2, que sería 2pi por raíz cuadrada. La inductancia es la misma, 25.4, por el nuevo valor del condensador 2, que es de 79.5 microfaradios. Por 10 a la menos 6. Entonces, esto me da un valor de 1 dividido para 2pi por raíz cuadrada de 0.254 por 79.5 exponente a la menos 6. Y nos da un valor de frecuencia de 35.42. Bien, aquí hemos encontrado las dos frecuencias de resonancia que se puede tener en este problema debido a que tenemos dos resultados de capacitancias. Entonces, uno con el condensador de 26.5 microfaradios y otro con el condensador de 79.5 microfaradios. Bien, ese sería el literal C, que nos pedía calcular las frecuencias de resonancia debido a el fenómeno de que las dos impedancias sean, de que las dos reactancias sean iguales, XC y XL. Este es un caso que se puede dar, entonces en este ejercicio se pedía eso de ahí. Y era algo adicional que ustedes no habían visto, entonces quería mostrarles esta solución a este problema. Pero que no era nada complicado, simplemente igualaban reactancias y encontraban esta ecuación de aquí. Y les permitía calcular la frecuencia de resonancia. Para los que lo hicieron y lo consultaron, muy bien. Ese es el objetivo de los ejercicios, poder consultarlo con lo
que ya ustedes vieron que son las reactancias. Simplemente se hacía esta igualación y despejaban. Tienen que aplicar un despeje de una fórmula y encontraban la frecuencia. En este caso, ya tenemos los dos datos que nos pedía. Entonces, el tercer ítem que nos pide es el nuevo valor de la lectura del batímetro, o sea, cuánta potencia estaría pasando al haber resonancia de tensión, o sea, ¿qué va a pasar si ahora la frecuencia de la red cambia con estas resonancias que tenemos? ¿Cuánto sería el valor de la potencia reactiva que estaría pasando? Perdón, de la potencia activa que estaría consumiendo, porque es el batímetro, la potencia del batímetro que me está pidiendo, que sería literal D. ¿Cuánto vale P? Una P nueva, una P que surge por el fenómeno de la resonancia. Entonces vamos a poner una PN o PR. Una PR que es con la resonancia que hay en el problema. Entonces, ¿cómo encontramos esa potencia? Entonces, recordemos el fenómeno que está pasando, que XC es igual a XL. ¿Qué va a pasar si eso sucede? Si eso sucede, recordemos que la impedancia del circuito es igual a la resistencia más J XL menos XC. Entonces, si XL y XC tienen el mismo valor, la impedancia de mi circuito va a ser netamente resistivo, porque aquí se va a anular. Entonces, esto de aquí se va a hacer 0, porque estamos haciendo una resta de dos valores iguales. Imaginemos que XL sea 10 y la definición para que haya frecuencia de resonancia, XL y XC sean la misma. Tendríamos aquí 10 menos 10, 0. Entonces, tenemos que la impedancia resultante, Z, entonces esta Z va a ser igual a ¿qué cosa? A la resistencia. Con eso ya podemos calcular la potencia reactiva nueva. Entonces, ¿qué necesitamos primero? ¿Cómo encontramos la potencia? Es igual al voltaje por la corriente, ¿se acuerdan? Pero como no sabemos la corriente que fluye por el circuito, tenemos que encontrarla. El voltaje de la red se mantiene, que es lo que me dice el ejercicio. A ver, perdón. El literal D nos dice que el nuevo valor de la lectura del batímetro tenemos que encontrarlo y la tensión de la red sigue siendo 230 voltios. Entonces, es lo que nos está diciendo el circuito. Si se mantiene los 230 voltios, podemos encontrarla con esta o con la ecuación que surgió, que era la resistencia por la corriente al cuadrado, que es reemplazar el valor de voltaje, que es I por R, y tenemos esta potencia. Y necesitamos encontrar I. ¿Cómo encontramos I? Es igual al voltaje sobre R. Sobre Z en este caso, pero como Z hemos demostrado que es igual a R, tendremos voltaje sobre resistencia. Entonces el voltaje es el mismo, 230 dividido para la resistencia del problema, que es 30 ohmios. Entonces esto nos va a quedar 230 dividido para 30. 7.6. 7.6 amperios. Reemplazamos en la fórmula de la potencia. Potencia es igual R 30 por 7.6 amperios. Entonces la potencia de resonancia, R,
Aquí me faltó elevar al cuadrado, 7.6 amperios que está elevado al cuadrado sería 30 por 7.6 elevado al cuadrado. Nos da un valor de 1732.8 watts. Esta sería la potencia si hubiera el fenómeno de resonancia en el circuito. Comparemos con la potencia anterior que nos dio la medición, el ejercicio que es de 634.8 watts, ahora se vuelve 1732.8 watts. Entonces la potencia aumenta cuando tenemos este fenómeno de la resonancia. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta ahí? No hay. Bueno, voy a detener la grabación. Esta fue una explicación del problema cuando tenemos existencia de una resonancia en la tensión.